radio, huesos del carpo, metacarpianos y falanges. Y esos son los huesos del miembro superior. Entonces arranquemos con este primero. La clavícula es un hueso que se define, algunos como un hueso plano, otros hablan que es un hueso irregular. Yo me oriento más hacia un hueso irregular. ¿Por qué? Porque tiene una forma de S itálica y tiene una cara inferior que es rugosa y tiene dos extremidades que no son simétricas, una más grande y una más pequeña. Entonces, tengo cara superior, extremidad medial o external, extremidad lateral o acromial, borde anterior, cara inferior y borde posterior. ¿Cómo puedo saber si es derecha o izquierda? Primero, la extremidad external es medial. Segundo, la cara superior, obviamente, hacia arriba. Y tercero, esta primera curva va a ser medial. Entonces, ¿esta es derecha o izquierda? Derecha. ¿Derecha? Izquierda. Levanten la mano los que dicen derecha. Uno solo, los que dicen izquierda. Y los otros que tibios. Esta clavícula es izquierda. ¿Listo? Entonces mira, tóquese la clavícula y yo le voy a seguir el movimiento desde acá, no, desde la parte medial. Esta primera parte que se va a sentir aquí como grande, abultada, es esto. Sígalo. Esta primera curva es la que están sintiendo en estos momentos. Si siguen hacia la parte lateral hay una depresión. Aquí. ¿Listo? Y ya continúan con el acromión, que es la parte plana, que es esta. Entonces, el esqueleto ahí arriba. Entonces tenemos la clavícula. Segundo hueso, la escápula. La escápula antes decían omóplato. Entonces tiene una cara costal que da hacia las costillas y una cara dorsal. Su cara costal tiene una fosa que se llama la fosa subescapular, donde tengo un músculo que se llama el músculo subescapular y donde llega un nervio que se llama el nervio subescapular. ¿Listo? En su cara posterior voy a tener la espina con sus dos bordes, borde superior, borde inferior y lateralmente el acromión. En la parte superior de la espina tengo la fosa. Esta que este pedazo aquí. No toqué sin guantes. Qué pena ese pedazo aquí. ¿Cuál pedazo? Que acabé de tocar. ¿Esto? Sí. Este es el borde superior, este es el inferior y todo esto es la espina. Entonces tengo por encima de la espina fosa supraespinosa, por debajo de la espina fosa infraespinosa. Tengo borde superior, ángulo superior, borde medial, ángulo inferior, borde lateral, cavidad glenoidea, cuello de la escápula, también conocido como el surco espinoglenoideo. En su parte superior tengo la escotadura o incisura escapular acá, y en su parte anterior voy a tener el proceso coracoideo, que es el palpable y es doloroso en el vivo. ¿Me permites? ¿Lo toco? Entonces ubicas el deltoides y aquí medialmente tocas aquí y este es el puntito que es doloroso. No, es aquí. Aquí. ¿Cómo sé si es derecha o izquierda? Primero, la espina es posterior y segundo, la cavidad glenoidea es lateral. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Entonces busquemos una clavícula que sea derecha. ¿Y aquí? Y aquí se forma la articulación acromio clavicular. ¿Listo? Exacto. Siguiente hueso. El húmero. Entonces el húmero tiene una cabeza, tiene su cuello anatómico, tiene sus dos tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor. Tengo un surco que pasa entre los dos, surco intertubercular. Tengo su cuerpo. En la parte superior tengo el cuello quirúrgico, que es el que cortan para hacer el reemplazo. Y en la parte inferior tengo epicóndilo medial, epicóndilo
lateral, cóndilo lateral o capítulo, cóndilo medial o tróclea, fosa radial, fosa coronoidea. En su parte posterior tengo fosa olecraneana. Aquí tengo el surco para el nervio radial y en su cara lateral voy a tener la tuberosidad deltoidea. ¿Cómo sé si es derecha o izquierda? Primero, la cabeza es medial y la fosa es posterior. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Quién dice derecha? ¿Vos? ¿Esta es derecha o izquierda? Izquierda. Porque esto es medial y eso es posterior. La fosa está así. Entonces, aquí teóricamente, bueno, tiene una aquí. ¿Y cómo viene la articulación? Gleno humeral. Entonces, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial, circunducción. ¿Listo? Sigo acá abajo. Ulna. Ulna. ¿Cómo la vas a decir en el parcial? ¿No puede ser cubito? Ulna. Ulna. Entonces, mire, si la ve de lado parece una llave. Profe, ¿por qué cambió el nombre de...? Se lo cambiaron por ahí en la década del 90, del siglo XX. Porque hubo o sea, cada año los anatomistas del mundo se reúnen y hacen algo que se llama bueno, en Latinoamérica se llama el SILAT, que es un simposio de terminología y nómina anatómica. Entonces todos se reúnen y se ponen de acuerdo en cómo llamar las cosas para que, por ejemplo, si usted va a Chile o a Argentina y te vas a hacer una residencia en ortopedia, entonces se fracturó la ulna y vos decís ulna, no, ahí dicen cúbito, pero si la nómina dice que es ulna, es para unificar criterios y conceptos. Aunque ustedes van a leer en libros que aún se le sigue llamando cúbito, pero pues hace mucho tiempo se cambió eso. Entonces nosotros, Ulna. ¿Listo? Entonces la ulna parece una llave de tubo, una llave inglesa. Entonces esta forma se llama la escotadura o incisura troclear, que es la que se articula con la tróclea. En su parte posterior tengo el olecrano, que es la parte más dura, que decía. Y en la parte anterior de la incisura o escotadura tengo el proceso coronoideo de la ulna. En la parte inferior voy a tener la tuberosidad de la ulna. Lateralmente voy a tener esta carilla articular que se conoce como incisura radial o la cara articular de la ulna para el radio. Tengo su borde interóseo, su cara anterior y en la parte inferior tengo la cabeza, que es lo que les decía que podemos ver aquí, y el proceso estiloideo de la ulna. ¿Cómo sé si es derecha o izquierda? Primero, la incisura o escotadura es anterior. Y segundo, el borde es lateral. Y recuerden que la ulna va con el quinto dedo. Entonces, ¿derecha o izquierda? Derecha. ¿Quién dice izquierda? ¿Quién dice otra cosa? Que no sea derecha y izquierda. ¿No? ¿Esta es izquierda? no, que derecho. Derecha. Porque mira que esto es lateral. Va con el quinto y mira que esto es anterior. Entonces, esto se articula aquí y me forma la articulación húmero ulnar, más conocida como el codo. ¿Listo? El radio. Mire que el radio es inversamente proporcional a la ulna. La extremidad superior es más pequeña, de la ulna es más grande, la inferior es contraria. Es más grande en el radio y en la ulna es más pequeña. ¿Qué tenemos arriba? La cabeza con la circunferencia articular. Esta circunferencia es la que se articula aquí y me forma la articulación radioulnar proximal, porque abajo tengo la radioulnar distal. En la parte superior de la cabeza tengo la cúpula articular y esta cúpula es la que funcionalmente se acerca al capítulo y me forma la articulación
húmero radial. Pero recuerden que solamente se da cuando hay una flexión profunda del codo. Tengo la tuberosidad del radio, el borde interóseo, que si en este es lateral, en este sería medial, y en la parte inferior tengo la incisura o escotadura radial de ulnar, porque aquí viene, o la carilla articular del radio para la ulna. Tengo proceso estiloideo del radio y tengo la carilla articular inferior o cara articular carpiana. ¿Derecha o izquierda? ¿Cómo me doy cuenta? Perdón. Primero, esta parte donde tengo estos plieguecitos es posterior y el borde es medial. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Izquierda. ¿Izquierda? Izquierda. Es izquierda. Mira, porque es medial y esto es posterior. Y esta es derecha, o sea que no nos cuadra. Esta sí es, entonces aquí se nos forma la... O sea, ambos bordes Sí, deben de coincidir. Entonces aquí tenemos la radio ulnar proximal y la radio ulnar distal. ¿Qué es lo que pasa? Este rota sobre este. Y hacemos este movimiento y se devuelve. ¿Listo? Para hacer la pronación y la supinación. Entonces, si yo tengo estas dos aquí, no casa acá. No que casa. Tampoco. ¿Me tienes aquí, por favor? Entonces aquí, mire que se forman las tres articulaciones: húmero ulnar, radio ulnar proximal, y cuando hago la flexión profunda, mire lo que pasa. La cúpula articular se acerca al capítulo y ahí se forma la húmero radial. ¿Listo? Huesos de la mano. Entonces aquí en la mano tenemos Los del carpo. una cara palmar y una cara dorsal. En la cara palmar que tenemos, estos huesos se llaman los huesos del carpo con sus dos filas. Esta primera fila es, aquí tenemos el escafoides, el lunado o semilunar, el piramidal o triquetral y el pisiforme. Y esta es la primera fila de los huesos del carpo. Segunda fila, trapecio, trapezoideo, capitado o grande, amatal con su ámulo o ganchoso con su gancho. Usted ya verá cómo lo llama. Aquí se forma la articulación intercarpiana. ¿Cuál es el gancho del gancho? El gancho, este es el gancho del ganchoso o el ámulo del amatal. Entonces tengo metacarpianos con su base, cuerpo y cabeza. Y aquí se forma la articulación carpo-metacarpiana. Luego sigo. En la cabeza de los metacarpianos se articulan con la base de las falanges. Y tengo la articulación metacarpo-falángica. Falange proximal para dedos 1, 2, 3, 4 y 5. Falanges distales para dedos 1, 2, 3, 4 y 5. Y las falanges intermedias no hay en el primero, sino 2, 3, 4 y 5. Profe, digamos, usted en el parcial nos pone aquí una plastilina antes que ponemos la articulación o ponemos que es base. Tendría que armarte la articulación y preguntártela. Pero es como siempre ponen como el nombre de la estructura o el nombre de la articulación. A no ser que, por ejemplo, te señale aquí, te señale acá y coloquen las plastilinas y coloquen en el papel nombre de la articulación conformada por las estructuras señaladas con plastilina. ¿Listo? Y acá tengo entonces las interfalángicas, que son estas, proximal y distal. Aquí no solamente tengo la próxima, porque las falanges son estas y esas son las articulaciones. ¿Listo, chicos? Eso es huesos de miembro superior. Vamos a